Pues bueno, como eso, como he comentado, que eso si se nos olvidan algunos cositos, algunos datos, pues que no nos deis, ¿no? Con la zapatilla, como he comentado antes. Y nada, espero si os ha gustado el anterior programa, espero que este también lo estéis viendo y pues, hagáis lo mismo que en el otro, ¿no? Darle un buen like, un comentario. Si no estáis suscritos ya, pues por favor suscribíos y bueno, si ya lo queréis compartir, pues como he dicho antes, me parecería de lujo. Porque la verdad que ya lo hemos comentado varias veces, es un formato que ha funcionado muy bien. Yo creo que, bueno, puedo decirlo, el formato que mejor ha funcionado, ¿no? En la temporada. Nos divertimos mucho también Sí. preparándolo y La parte de investigación es es muy interesante interesante. también, informarte, ver los diferentes puntos de Claro. vista. Comentamos por el WhatsApp, oye, ¿has visto esto? Que mira lo que pasó aquí. Mola el detrás de las cámaras que hay de la preparación del programa, también es divertido. Y luego cuando hablamos aquí, pues como también lo explicamos todo entero, luego también salen nuevas cosillas que comentamos y está muy, muy divertido. Así que espero que eso se transmita, ¿no? a través de la cámara y os divierta también, os entrete más que divertir, porque aquí hoy me parece que quizá va a pasar un poquito más de miedo que en el anterior, porque voy a intentar, perdonadme si no, voy a intentar poner una cosa para el segundo caso que vamos a hablar, que va a ser el que voy a comentar yo, que no lo quiero desvelar para no para dejar ahí el misterio. Para que sigáis viendo el podcast. Exacto, para que lo sigáis viendo, para crear hype, como se dice, porque tela, porque es un caso de los que marcan y yo contaré una anécdota porque a mí me marcó también especialmente. Así que nada, no me voy a enrollar más, voy a recomendar, bueno, voy a deciros dónde están las redes sociales, aquí las tenéis, el logotipo Noctámbulos Despiertos. Estamos en X, en TikTok y en Instagram, podéis buscarnos, también empezarnos a seguir y demás, porque siempre vamos subiendo pequeños fragmentos que nos parecen interesantes del programa y luego pues para verlo evidentemente en YouTube y para escucharnos tenéis iVoox, Spotify y Apple Podcast. Así que nada, con esto, una vez más, bienvenidos a Noctámbulos Despiertos y arrancamos. Empezamos. Bueno, pues el primer caso que voy a comentar ahora es un caso de poltergeist, también conocido como el caso del poltergeist de Culver City o el caso de Doris Bither. Doris Bither es una mujer, que sola se encarga de la crianza de sus 4 hijos. Madre ha tenido soltera. Madre soltera, una vida muy difícil, económicamente también recursos limitados. Uh-huh. Pero, consiguen, los años 70. Pero consigue, pues, reunir los recursos suficientes como para comprarse una casa donde mudarse con sus hijos y, digamos que un poco, pues, ir retomando o remontando un poco a crear una familia. Bueno, buscando una estabilidad, ¿no? Sí, crear un hogar para sus hijos. Sí, remontar un poco y poderles dar una mejor vida a sus hijos. Hay que decir que es una mujer luchadora porque se echó en la familia a la espalda al no tener marido ni nadie que le ayudase con la cría de los hijos y decidió echárselo a la espalda y bueno, mejor o peor, pero ahí estaba la mujer. Y después que aguantó, porque hubo... Mucho. Bueno, pues se muda, una mujer trabajadora también, sale todos los días a trabajar, sus 4 hijos en casa también, y empiezan a tener fenómenos de los que se llaman fenómenos poltergeist habituales, ¿no? Pues algún sonido, se mueven objetos pequeños, desplazamientos inofensivos. Las primeras etapas fueron pues cosas así, que les asustaba, pero tampoco tenían recursos como para irse a otro sitio y tampoco era algo agresivo. Exacto. Ni así, sí, aquí, y vivían con ello. Aquí como inciso, ¿no? Hablando del programa anterior, el de Amityville no es una fenomenología que empieza ya a tope, ¿no? Aquí es como suele ser normal, ¿no? Que va poco a poco y va increciendo, sí. No es un de estos. Bueno, continúa. Pues eso, sucesos se mueven cosas, algún ruido, puertas que se abren,
lo que sería, bueno, muy de Casa Encantada. Sí, la casuística normal de Poltergeist, ¿no? ¿Qué pasa? Que los sucesos en el transcurso de los meses van como a más, ¿no? Pues si al principio se movían objetos pequeños, en plan un bolígrafo, no, un vaso, no sé qué, pues empiezan a moverse ya sillones, sillas, las camas con los niños, ya, y ya siendo un poco más invasiva la actividad paranormal, ¿no? Que ya les tocaba a ellos directamente. Y llegando, pero a quien era, bueno, el foco principal, a quien más afectaban los sucesos era la madre, que empezó a experimentar que la agarraban, incluso mostrando moratones y demás, presión en el pecho como si la intentasen ahogar, pero bueno, pues iban siguiendo adelante, pero siempre los sucesos iban a más. Un día un poco como detonante, a uno de los hijos, estando en la cocina, le vuela un cuchillo y le llega a pasar por muy cerca de la cara, llegándole a rascar la mejilla. Claro, eso ya es una agresión directa, ¿no? Ahí claramente atacaban al hijo, no hay más. Y golpes muy fuertes que venían de nada, en plan en una pared, en la habitación de los hijos aterrados. La madre por las noches decía que incluso había sido agredida sexualmente Esto es lo más fuerte del caso, sí. Por diferentes entes. Ella decía que al menos por 3 entes. Sí, incubus, sucubos y bueno, los tipos de entes que hay en este normal, los incubus, sucubos. Notaba cómo se le ponían encima, le tocaban. Esto de hecho es lo más... Se escucha en otros casos, pero este caso quizá trascendió mucho, aparte de por toda la fenomenología que hay registrada, fue por esto, porque no sufrió una agresión una o dos veces, sino que era casi constante, ¿no? Sí, porque además, como decía Alberto antes, iba increciendo, ¿no? Pues al principio eran cosas más pequeñas, fueron a más, las agresiones hacia Doris también, pues si al principio eran golpes o notar opresión, que la agarraban, que llegábamos, se veían los moratones. O pues que la habían... del diablo. que le agredieron una vez, iba como a más, pues la habían agredido una vez, después empezó a ser como un continuo, un plan, un diario, iba a más. Sí, totalmente. Y fue entonces cuando ella pues decidió que se tenía que buscar ayuda o así, y a través de conocidos así encontró pues bueno unos parapsicólogos. Antes de seguir con eso, tengo una pregunta, es que no sé si fue, es que creo que fue antes de este punto que vino a visitarla una persona a casa, ¿verdad? Que vino es que yo lo vi informándome un poquito también del caso, vino creo que una antigua inquilina de la casa, o alguien cercano a la casa o alguien que vivía cerca a decirle sobre, no decirle sobre lo que pasaba como tal, pero sí a avisarla, ¿no? A ponerla en aviso de lo que le podía pasar. Ahora lo tengo un poco difuso, sé que vino alguien, eso 100%, y ella pasó totalmente de ella y casi como que dijo, mira, tira para allá, no me hagas a contar charaduras pensando que era una loca directamente. Y sin embargo, mira todo lo que... No, a lo mejor muy al principio de mudarse. Es que no estoy seguro en qué punto fue, porque ya te digo, para informarme un poquito también, para que no me pillara totalmente desprevenido, me informa un poquito el tema y sé que lo vi este dato porque fue así, que la chica luego lo comentó, que vino alguien a informarle sobre lo que le podía pasar y ella directamente pues cogió, le dijo, vete de aquí porque... Pero sí, y luego sin embargo mira lo que acabo viendo. Me imagino que sí que sería al principio, porque si hubiera sido al final ya le hubiera dicho, oye... Sí, ya desde que hubiese tenido indicios. Exacto, así que me imagino que sí, que fue al poco de irse a vivir cuando vino a comentarle. Y ya te digo, le dijo que se fuese, que la tomó por una loca. No, es que además que es un caso largo, no recuerdo el tiempo, pero era de años, ¿no? Sí, es como sí. en el caso de Amityville, exacto, la que fue una segunda familia, que era en un mes. Fue en el transcurso de años, o sea que la actividad fue como que normalmente a más que normalmente poco suele ser poco, exacto, que además suele ser lo normal en estos casos. Yo los diferentes casos que he podido ir viendo a lo largo de los años,
porque me gustan estos temas, suelen ser así, empiezan de poquito, ¿no? Y cada vez se van volviendo más fuertes, ¿no? Más agresivos, y en este fue el caso. Sí. Y bueno, Doris ya decide buscar ayuda a través de un conocido, pues le pasa pues, unos parapsicólogos que se encargan de investigar lo paranormal, que son Carrie Gainer y Barry Taff. No sé cuál de los dos, pero uno de ellos dos bastante conocido luego, con el tiempo se hizo bastante famoso. Sí, bueno, yo creo que son bastante conocidos porque además son como muy empíricos. Quieren registrarlo todo documentan todo mucho. Documentar mucho, mostrar mucho. De hecho, es el caso mejor documentado de un poltergeist. Sí. Sí, que no son charlatanes, que a ellos les gusta estar allí, investigarlo todo y que lo que le han venido y también que colaboren otros investigadores. Exacto. Para apoyar más su... Es más, de hecho, si no me equivoco, en un principio cuando ella le contó la historia a ellos, en un principio, por todo lo que le explicaba, ellos como que lo descartaban, ¿no? También por el perfil de Doris, sí, una mujer también. sola, también con antecedentes de problemas psicológicos. Sí. Creo que incluso hasta problemas con el alcohol, ¿verdad? Algo también así. por la situación, ¿no? De su vida difícil. Y la escucharon y tal, yo creo que un poco por respeto, pero como que no le hicieron mucho caso, incluso... Me parece que ninguno, pero me parece que al final, como por respeto, creo que le dio el número de teléfono, ¿no? Uno de ellos a ella. Y viendo cómo pasaba el tiempo, ¿verdad? Y todo lo que iba ocurriendo, decidió llamarla. O sea, ella decidió llamar a uno de ellos para volver a decir que aquello no paraba en aquella casa. Y me parece que ya esta segunda vez fue cuando ya la tomaron un poquito más en serio. Pues, bueno, Kerry y Barry van para la casa. Uh-huh. Se llegaron a instalar un tiempo para convivir con la familia, para registrar la fenomenología, los diferentes fenómenos, ver qué pasaba allí, vamos. Y evidentemente sí que tienen diversas grabaciones de audio, vídeo, foto, y eso son los años 70. Sí, ahí tengo que hacer un inciso, que encontré que en la década de los 70, principios de los 80, en Estados Unidos sobre todo, uh-huh. Estaba muy de moda el fenómeno paranormal. Sí. Había mucho fraude, mucho morbo alrededor, mucha gente que creía o sentía que en sus casas habían diferentes fenómenos, y era un poco el auge o el boom de los parapsicólogos y estos investigadores de lo paranormal, ¿no? La gente afán de protagonismo, para conseguir dinerito. También, obviamente, pues de los que eran un fraude, o gente que intentaba hacer fraude con todo eso. Por eso también yo creo que estos parapsicólogos eran bastante de fiar, porque lo que hacían era registrarlo todo muy bien, uh-huh. e invitar a otros investigadores para que participasen e intentar ellos mismos, pues si tomaban una fotografía, y la famosa fotografía en este caso de las 3 formas, en la que se ve a Doris y se ve como, hay muchas fotografías de este caso, pero hay una muy célebre que es que se llama la de las 3 formas, que es Doris, y se ve como una especie de esto luminoso, sí. Pero en verdad son como tres focos. Que nosotros lo vemos como una especie de línea, pero claro, lo vemos especie de línea porque ellos decían que eso eran unas luces que se desplazaban de un lado a otro, pero en la imagen creo que se ven. Pero se ve como un arco así, pero se ve claramente que son como 3 focos, que por eso se llaman las 3 formas, ¿no? Y estos investigadores intentaron recrear. Sí, aquí la tenemos. Sí. Esta la que tenemos aquí, la intentaremos colocar para que vosotros la podáis ver también. Esta es la famosa del arco, como dices tú, que en verdad no es que haga un arco, sino que es como que el desplazamiento que está haciendo el orbe, vamos a darle ese nombre, ¿no? Sí, pero se vería, ¿ves? Aquí se vería que hay como un foco, por aquí otro y aquí otro, porque son como 3... Aquí hay otro, y aquí fíjate, aquí hay otro, y aquí hay otra foto que también se ven 2 diferentes, una arriba y una abajo. Así como en el caso Amityville, pues se fotografía directamente a un niño. En este caso no se llega a fotografiar de una forma que se pueda identificar con física. Algo o materializar,
sino es más bien como un foco, una luz, un aura, Para comentar un poquito ente. para comentar un poquito la foto, hay bastante gente, además, sé que lo Sí. estás viendo, no son precisamente los dos investigadores y la Doris, no, aquí se ven, mira, 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, 6 personas. Al menos en la foto se ven varias personas. Sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que estos investigadores, un poco su forma de verificarse o validarse era pues invitar a otros colaboradores para Que eso está muy bien que hecho, apoyase pues su... Sí, para constatarlo, Sí. es lo que decimos, esto es un poco científico, ¿no? Para certificar algo científico lo tiene que lograr eso y luego tiene que ser replicable siempre para que se demuestre Claro. que así es. Pues yo creo que eso un poco es lo que buscaban ellos, ¿no? Una réplica en diferentes personas, o sea, que todos vieran lo que ellos al final estaban viendo y que lo constatasen, ¿no? Después el ente o lo que fuese, o la casa, el fenómeno llegaba a interactuar con los propios Exacto. investigadores. En plan, respondiendo... Bueno, Alberto me comentaba lo del El cerrojo. el cerrojo de la ventana, que Salió, salió se arrancó despedido. y ya salió despedido, literalmente. Y le pidieron que lo volviese a hacer y lo volvió a hacer. Hay que decir Golpes. que el primer cerrojo le impactó a ella en la cabeza, que ahí luego fueron un poquito cabrones, para mi gusto los investigadores dijeron, ¿puedes repetir ese fenómeno a la entidad, ¿no? o al ente o a lo que fuese? Y se volvió a repetir, suerte que el segundo no le dio. Sí, bueno, cabe destacar que todas las agresiones eran contra Doris. Uh-huh. Y ellos veían como de la nada, y habiendo estado ella en su cama, pues mostraba moratones claros de como una mano que la había agarrado en diferentes partes del cuerpo, en el cuello, en plan, agresiones contra ella. Contra los investigadores no, contra los investigadores era a lo mejor más un desafío de la entidad. Sí, exacto. Era más... Sí, era una entidad pues como que desafiante, como que quería demostrar, oye, que estoy aquí, ¿no? Sí. No era una que, mira, me dejo ver solamente por un familiar o dos, no, era una entidad... Hay muchas fotos. Sí, hay muchas fotos. Sí. Y vídeos también. Mira, Es que... esta no sé si es... No, esto no. Esto es del caso Enfield, esto es de los Warren. Grabaciones, audios, vídeos. Esta creo que sería porque la he visto en varias fotos. Bueno, que es un caso muy bien documentado. De hecho, Mira, es el caso Aquí tenemos que inspira o que sirve a la película de Poltergeist, ¿no? A la famosa película de ese dato no lo conocía. Sí. ¿Por qué es interesante? Por todas las evidencias captadas del caso. Esta es luego la película, ¿verdad? Que luego sé que se comentó que se hizo una película. Poltergeist. Y también hay una que se llama El Ente o algo así, una película. Esa sí que es la historia directamente. También es... Correcto. Eso, bueno, es la historia directa, ¿no? Sí. Por lo que, bueno, el caso por lo que es conocido y famoso, al final es un fenómeno poltergeist bastante habitual. Uh-huh. Es porque está muy bien documentado. Está muy bien documentado. Y los investigadores se molestaron mucho en documentarlo bien. Sí. Fue aparte bastante tiempo, además, lo que dices tú, que estuvieron ahí investigando, pim pam, pim pam. Investigando, bueno, y que Doris también tuvo fue largo en el tiempo el aguante, ¿no? De todos los fenómenos, lo que estuvo viendo, las agresiones. No fue cosa de, en plan, un mes, vamos. No. Bueno, las evidencias captadas, hay muchísimas pruebas. Después también, por otro lado, los investigadores también aportaron, pues quisieron aportar psicólogos, psiquiatras y tal, y sí que veían en Doris una actitud de histeria, sí, problema psicológico que apoyaba también al factor. Vamos, que por otro lado había un... Sí, se retroalimentaba, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay que decir que cómo no te vas a ver afectada cuando directamente se está centrando en ti, ¿no? El ente. El ente, ¿no? Y toda la fenomenología. Sobre todo, porque bueno, sí que hablaba un poquillo. Yo la conclusión que saco, ¿no? Que más heavy, ¿no? Sobre todo de este caso es esto, que está muy bien documentado.
pero sobre todo que prácticamente todo lo recibía ella y luego lo más fuerte, lo de las agresiones que recibía ella sexuales, ¿no? Que eso es Sí. algo, lo he escuchado en otros casos, pero es bastante raro. Pero era como muy aparte, muy repetitivo además. Repetitivo y que ella sabía identificar perfectamente pues que eran diferentes entes, que no era siempre El mismo. era una agresión y no era siempre la misma. Es importante también que, como las fotos que estamos viendo ahora, cuando se han intentado o intentaban recrearlas, pues con luces, con efectos, era imposible. O sea, En esa época sí. no podían recrear esa foto. Con la tecnología que había, Exacto, recordamos que esto es el 70 y algo, 77. la década de los 70, no, era entre el 73, creo que fue, hasta el 78 o algo así. Es que fue. Claro, que no era una época que decía, bueno, ahora con el Photoshop se hace esto y pim pam, ¿no? Además que es que habían, no solo en fotografías, que hay vídeos. Hay vídeos. Yo vídeos no llego a ver ninguno todavía, pero mira, no, sí, lo podremos Son ver. pésimos, o sea, a día de Claro, hoy la lo calidad. ves y dices, puede ser cualquier cosa, pero claro, de aquellas, ¿cómo hacías eso? Ujú. Y después, bueno, lo que he hecho un poco, porque he encontrado pues así las hipótesis pro paranormal y hipótesis pro pues explicativas, ¿no? O Sí, la más escépticas. científica, ¿no? Más escéptica y luego la parte un poquito más que Se pueden... trataría de un caso de poltergeist clásico. También podría ser bueno, un ente espiritual o demoníaca, aunque en ese caso se apoyaría que son al menos 3 diferentes, ya bien por las pruebas que aparecen en 3, además en formas diferentes, Yo me porque declino no por ahí. son iguales, y aparte que Doris las identifica. Y después, como hipótesis escépticas, hay una que estaría un poco en el limbo, que son los fenómenos psíquicos, en plan Me lo que imaginaba. Sí que ella misma lo manifiesta, ella inconscientemente lo lo haga. estuviese provocando. O Pero sea, que tampoco no deja de ser paranormal, porque sí, también es digno de estudio. por eso que está un poco en el limbo entre lo paranormal y lo científico. escéptico, ¿no? En plan, que a lo mejor su mente era la que estaba provocando todos esos fenómenos. Yo no lo descarto eso tampoco. Al ser una mujer con una mochila también emocional tan dura, en plan, pues puede ser. Después, bueno, un engaño consciente, obviamente, de la parte escéptica. Al final también a Doris, eso, y al estar involucrada en esta investigación así, hay que reconocer que le dio un cierto Cierta estatus, fama. Ella colaboró con diferentes también programas, ¿no? Claro, luego eso al y final. que le hizo tener una situación económica un poco más favorable. Entonces, hubo un beneficio. También puede haber un engaño inconsciente, ¿no? Ella, a lo mejor, a lo que hablamos, es un fenómeno psíquico. Ella estaba completamente mentalizada que era algo externo. Entonces, en ese caso sería un engaño inintencionado, ¿no? Sí, intencionado. La histeria colectiva, un poco también dada por los hijos, bueno, que ella transmitió a los hijos y un poco se alimentó a toda la familia. Tiene un nombre que ahora no sé, pero sí, correcto. Pues al final, sí, así como antes de que viniesen los investigadores, una histeria colectiva hasta se llama, los ¿no? hijos vivían fenómenos, como el del cuchillo con el hijo, golpes, tal. Que es de las pocas veces, ¿verdad? Que atacaron a alguien que no fuese a ella, ¿no? Lo del cuchillo. Sí, pero lo de que se moviesen objetos, eso sí que lo vivían camas, todos. golpes, era un poco a todos. Eso sí o que que se era abriesen puertas de alguna habitación. Pero entonces, que las agresiones fuera de sí. ella eran más raras hacia Sí. los hijos, ¿no? Sí, eso sí. Pero realmente desde que empezó la investigación, ninguno de los hijos tuvo ningún fenómeno o volvió a experimentar nada. Entonces también ahí hay como... escepticismo. Sí, escepticismo, o se alimentaba esa histeria colectiva y desde que hubo como, digamos, estos expertos, pues ya los hijos calman o ven que es una situación más controlada, no sé cómo lo interpretan. Puede ser también. Sí, aquí entran muchas cosas, la verdad. O se centran más en la madre. Y después, bueno, en factores ambientales, ¿no? Pues también puede ser una casa vieja,
con todo lo que comporta. Sí, Lo que toda pasa la es carga que lleva. Sí, bueno, Sobre todo, mira, sobre todo desde el punto que te comentaba antes que no conocías tú, el de la mujer esta que vino a avisarles. sí, O sea, eso sí, eso es, sí que yo creo que por esa vía descartamos un poco que fuese ella la que lo generaba, porque ya vino una persona a anunciarle, ¿no? Que ya ahí en esa casa podían pasarle cosas. Pero siendo así, en verdad también alimentas el fenómeno de histeria, ¿no? Porque a lo mejor ella era escéptica, pero ya el hecho Sí, de que bueno, alguien sí, te visto lo ese punto, diga, sí. Sí, sí, no, no. combinado con algún factor ambiental de una casa antigua en bastante mal estado y tal, ya Sí, empiezas una sopa, ¿no? Se hace ahí todo. sí, también a entrar en un bucle de... Vamos, ya cualquier ruido pensará, te vas a acordar de la señora que te ha dicho que ahí Lo pasan vas a cosas sí relacionar. o sí. Lo vas a relacionar. No vas a pensar, ay, es que hay corriente porque la ventana está rota. Exacto, sí, pues está como cohibida, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que está claro es que sí, hasta unos investigadores tenían pruebas. Eso también apoya la parte paranormal. Es que aquí yo creo que hay Luego hay un dato que no un... sé si tú lo conocerás. Creo recordar que aún después con el tiempo se acabó marchando de la casa y creo que ya lo siguió viviendo, ¿no? Sí, Hasta, vamos, sí, hasta la sí. vejez, por así decirlo, ¿no? Se supone que bueno, cuando ya se lo pudieron permitir, abandonaron la casa y aún, bueno, pues en sus nuevos hogares siguió viviendo pues los fenómenos. Entonces, bueno, eso Heavy. ya identificaría que era un poltergeist clásico Pegado a ella, enganchado pegado, a ella. sí. Sería más bien un ente o algo ya Yo por eso descarto pegado a ella. lo de que. A ver, no lo descarto 100%, ¿eh? Pero hay un poco la de esto que llegó, que yo creo que sí, de verdad, que algo la atormentaba. En plan, algunos. En este caso, como has dicho tú, varios entes. Que ojo, que no digo que no fuese ella misma la que lo provocase, porque hay gente que inconscientemente se ha llegado a documentar que provoca cosas paranormales. No sé Sí, tú, no sí, sé sí, tú a sí, qué conclusión llegas. sí, 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 al final la mente yo creo que es, bueno, somos súper desconocedores de la mente, en plan, y no sabemos a lo que puede, Exacto. a los límites a los que puede llegar. Y yo sí que, bueno, he visto y en diferentes programas y eso, que muchos fenómenos de estos, y de hecho se estudian mucho, ¿no? Incluso antes en casos de supuesta posesión y demás, hay muchas cosas que al final acaban siendo un fenómeno psíquico y pero que llegan a límites en plan de eso yo qué sé, de poder hablar otro idiomas, de tener una Bueno, fuerza eso ya son, descomunal, eso cosas son así. posesiones ya. Sí, no, sí, Eso es sí, pero no, diferente. pero que en casos así, cuando se hace, bueno, antes de hacer un exorcismo se estudia, Exacto, sí, 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 porque se tienen que y, descartar cosas psicológicas, problemas y psicológicos. muchos de estos casos acaban siendo fenómenos psíquicos que Sí, tienen otra exacto. solución, obviamente. No acaban vamos, En en lo que sería exorcismo. un exorcismo, En un una exorcismo posesión o clásico. lo que sea. Vamos, que la mente realmente es que Es es muy compleja. muy compleja y muy poderosa, vamos. Que perfectamente pues podría ser Doris. En este caso sí. En este caso yo lo veo. Yo me decanto, personal, pero esto es mío personal. Yo me decanto por el lado de los entes, pero por todo, sobre todo el tema de lo de las luces. Y bueno, yo quiero pensar que ejercerte violencia a ti, si quizá se ejerciera en general a cualquiera, mira, ahí me decantaría quizá un poquito más al tema de que ella es la que lo genera, ¿no? Porque en plan, pues contigo me cabreo, inconscientemente vuela una chapa hacia ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero si ella no es consciente, o sea, ella Ya, pero realmente aunque no piensa que es externo, pero ¿sabes? quiero pensar que cuando lo creas tú, yo creo que lo creas tanto como hacia ti como hacia cualquiera. En cambio, vamos a decir que el 95% de veces era hacia ella, ¿no? Sí, pero por eso, o sea, claro, ella supongo que sus seres más queridos o lo que más querían en ese mundo era a sus hijos, ¿no? Exacto. Los hijos en realidad, quitándolo del cuchillo, Nada. no estuvieron nunca en peligro, No, no. o sea, era todo hacia ella, que a lo mejor, pues simplemente, bueno, simplemente es una mujer atormentada, con una vida muy compleja, y su mente
Y bueno, crea toda sí, crea todo esto. Pero no sé, yo es que yo ya te digo, yo lo descarto, no 100%, pero yo descarto que sea ella la que lo genera. Primero porque es casi la gran mayoría hacia ella. Luego, segundo, por el tema de lo de las luces, de los orbes estos que tenía alrededor suyo, que eso es algo que, ojo, ya crear eso es algo muy complejo, ¿no? Vamos a decirlo, o sea, en la fenomenología de que alguien está creando algo inconscientemente es como algo más invisible, pero en este caso había cosas que podía ver cualquiera, ¿no? Y luego, aparte, el otro caso, ahora no se me ha ido, era que... Mira, se me ha ido, la verdad. Pero había otra tercera parte por la que yo descarto que fuese ella la que lo provocase. A lo mejor Perdona, mira, ahora me ha venido los abusos que sentía ella misma. O sea, un autoabuso como recreación, algo que te estás creando tú misma inconscientemente. Lo veo rebuscado, ¿no? A mí lo que me haría pensar que el fenómeno psíquico o engaño no es real es el que los investigadores llegasen a poder interactuar con Exacto, eso aparte. Más que los fenómenos que ella vivía, ¿no? Sobre todo, sobre todo en el caso que te he comentado antes, el del cerrojo que le da en la cabeza y que uno de los investigadores pide, ¿lo puedes repetir? Y vuelve a arrojarle otro cerrojo a la cabeza. Es lo que decimos, si ella lo está creando inconscientemente, ¿cómo va a ocurrir eso, ¿no? En ese momento? Y ya te digo, sobre todo por el tema de los abusos, ¿no? Hacia ella, que lo veo chocante, ¿no? Que si lo estás creando tú psicológicamente, crees un abuso hacia ti mismo. No sé, me parece... Por eso yo descarto más lo otro, que no lo descarto al 100%, ya te lo digo. Pero yo me decanto más por el que eran unos entes. Yo creo que también, al informarme un poco y al ver que en esa época era como algo tan al día, digamos. No sé tampoco, Doris, qué información tenía sobre casos parecidos o así como para poder, ya no a lo mejor de forma voluntaria, sino de forma involuntaria, autosugestionarse para crear esto, ¿sabes? No sé si había mucha información o era muy al uso en periódicos, revistas, eso sí que ya no sé, radio, que explicasen, pues yo qué sé. Sí, como has dicho tú, como estaba de moda, ¿no? Sí, como estaba de moda, ¿no? El fenómeno. ¿Algo muy habitual o no? No lo sé, la verdad es que en este caso no lo sé porque es lo que te he comentado. De los 4 casos que vamos a hablar, este era el que no conocía y no me ha dado tiempo tampoco de documentarme, ¿no? Porque simplemente quería un poquito de documentarme para simplemente ir comentando contigo. Yo creo que es un caso bastante desconocido. Es desconocido, yo no lo conocía. Así como la película es muy conocida, Poltergeist, o El Ente también, una película común. Lo que es el caso detonante, yo creo que es... Y encima es que está súper documentado, que debería ser súper fácil de tratar, ¿no? Ya no solo en podcast, en programas más al uso, más... Pues sí. Y bueno, yo creo que con este caso lo podemos ir cerrando, ¿no? Solamente que te quería preguntar casi, no sé si llegaste a... se acabó, o sea, sabemos que se le siguió persiguiendo el fenómeno, pero el tema de cómo se cerró ahí en su casa, si hoy llegaron a alguna conclusión más, o dijeron, mira, hasta aquí lo dejamos porque no podemos sacar... No, sé que, después de la investigación y eso, ella colaboró en diferentes programas y eso, de eso, pues, da dinero, sí, lo que le pasó. Tuvo un poco de mejor, no sé, le trajo un poco de bonanza y pudo mudarse y tal, y entonces siguió como verificando que seguía sufriendo los fenómenos, pero yo creo que también fue como muriendo un poco claro, para que al final como era lo mismo siempre de ese tema, ¿no? No sé si perdió veracidad o a lo mejor fue simplemente dejando de ser moda. Tampoco, no creo que puedas, al igual que ahora cuando hay una noticia top, pues dura durante un tiempo, no creo que pueda alimentar... Sí, a no ser que sea algo muy, 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 muy gordo. Sí que es verdad que durante unos tiempos está ahí en la palestra, ¿no? Pero luego como que parece que se olvida un poco. También supongo que si lo que quería era pues el bien para sus hijos y tal, pues
Sí, no quería... No, No buscaba tanto fan de protagonismo, sí, quizá por la a lo mejor familia, ¿no? No te aporta Puede ser. para bien. No, Puede no ser. sé. A lo mejor pensando mal, ¿eh? ¿No? Para mí, pensando, oye, ya he conseguido lo que quería, más o menos tengo una estabilidad económica, me puedo ir a otro sitio mejor. Y bueno, yo digo que esto ha seguido y no sé, no soy aquí nadie. Pero podría ser también, no podemos descartarlo, que a lo mejor Sí, lo es que haces tú. creo que es un Como caso, había fraude. sí, como mediático en cuanto a que hay como mucha prueba a Sí. favor del paranormal. Yo por eso no digo que Y sea, también pero hay mucho en contra, digamos. Entonces, a lo mejor pues, hubo un momento en el sí, que pero se tuvo que la dejar de dar gente, bombo, ¿no? tengo que decir, hago un inciso aquí un poquillo, de la gente que está como un poco en contra, también es gente que siempre me dice, eso son tonterías, eso ni siquiera investiga, la gran mayoría de la gente que está como en contra ni siquiera se molesta en investigar o en mirar o tal, simplemente dice, eso son tonterías y ya está, y dicen eso y se acabó. Entonces por eso para mí tiene más peso sobre la gente que sin embargo lo está como defendiendo porque lo está constatando, ¿no? Y lo está investigando. No es como lo otro que dice, eso son tonterías de frikis y tal, y por eso ya lo desechan. Por eso digo que hay, a no ser que ya te venga alguien, no, pues yo he estado allí, también lo he comentado, yo veo aquí cosas que pueden ser causantes de un fraude, por esto, por esto y por esto, entonces ya ahí Sí, bueno, podemos debatirlo. es que Gary y Jeff, no, Barry y Terry, aparte de llevar investigadores de lo paranormal, también se apoyaban de psicólogos y psiquiatras y así que era un poco los que apoyaban la idea de que la mujer tenía problemas psicológicos y psiquiátricos. A ver, tú antes lo comentabas, Sí, tenía sí, sí. problemas con la bebida también. Sí, entran muchos Yo creo factores que aquí. aquí en este caso las dos partes están bien la balanza documentadas. está Está bien complicada. Está complicada, sí, sí, no, ahí estoy de acuerdo.